Buenas noches de nuevo. Seguimos, lo hacemos reflexionando sobre los temas de actualidad que nos deja la jornada. Seguimos hablando de esa crisis que atraviesa el grupo Ciudadanos en les Corts Valencianes. Hoy de nuevo el que era portavoz Alexis María ha vuelto a tensar la cuerda. Es uno de los temas que hoy vamos a abordar. También esa moción de censura y la posición anunciada ayer por Compromís. Todo ello con nuestros 4 invitados. Les presento esta noche con nosotros, periodista, amigo de la Casa de Ágora, Eduardo Alcalde. Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo está todo? ¿Revuelto? Bueno, pero yo creo que siempre. ¿Crisis? ¿Qué crisis? En la que decía Supertramp en su disco. Crisis siempre, sí. Es que no, yo creo que la fomentamos entre los periodistas y los políticos. Pero si bueno, no, ¿de qué hablaríamos? Reconózcame que está apasionante. Bueno, yo tanto como apasionante hay otras cosas que me apasionan más que esas. Sí, bueno, vale, pues lo dejamos en interesante. Interesante, sí. Venga, pues bienvenido Eduardo. Alicia Andújar también esta noche con nosotros, es abogada, ex portavoz de UPyD en la Comunitat Valenciana. Estuvo muy cerca de Alexis Marí, también nos tendrá que reflexionar. Alicia Andújar, buenas noches. Hola, buenas noches. Aclaramos lo de íntima. Sí, en fin, estuve muy cerca de Alexis, compartimos... ¿Ha venido rebelde usted esta noche, Eduardo? Quisquilloso. Cuando él fue coordinador territorial en UPyD, yo era su portavoz, y después, cuando él se marchó, quien asumió esa responsabilidad de coordinadora fui yo. Bueno, pues bienvenida Alicia, buenas noches. Buenas noches. Periodista, nos gusta también tenerlo cerca con sus reflexiones, redactor jefe del diario.es, Boro Manoto, buenas noches. Hola, buenas noches. Y gracias por estar con nosotros. Tensando esta situación, Alexis María, abordaremos lo que ha dado de sí la jornada, ¿no? Bueno, yo creo que Alexis hace una tormenta de ideas cada noche y piensa, ¿qué voy a decir el día siguiente para armar aún más jaleo dentro de Ciudadanos? Y de momento la verdad es que lo está consiguiendo. Bueno, pues lo analizaremos. Boro, gracias por estar con nosotros. Buenas noches. Nos visita por primera vez a Ágora, es presidente de la Fundación Goerlich y también abogado. Andrés Goerlich, buenas noches. Buenas noches y bueno, encantado de poder acompañarles y nada, disfrutar de esta tertulia. Ciudadanos, UPyD, estuvo cerca también en su parte política. Bueno, yo siempre he mantenido que los bloques son malos, pues porque generan malas praxis y al final pues malas políticas, por qué no decirlo, y que había que buscar pues una tercera vía de consenso, de equilibrio. Entonces yo en un determinado momento pues pensé que en esos 2 partidos es donde estaba la sensatez o donde podía estar la regeneración, ¿no? Bueno, y por eso estuve muy próximo a ellos. Sí, y habla en pasado, que también luego analizaremos. Gracias, Andrés, bienvenido. A vosotros siempre. Estuvo anoche con nosotros Mari Carmen Sánchez, la nueva síndic de Ciudadanos en les Corts Valencianes. Como no, le preguntamos por la situación, nos lo contó en este plato y hoy hemos podido hablar con Alexis Marí, conexión telefónica, en la que lo tiene muy claro, que no se va, que va a ser que no, decía hoy en les Corts. Se lo contamos todo ello y lo analizamos. L'exportaveu de Ciutadans en les Corts Valencianes, Alexis Marí, ho té molt clar, no abandonarà el partit. Així ho ha declarat avui en els corredors de les Corts, on ha assegurat que la direcció del grup no s'ha posat en contacte amb ell i que per tant continuarà com a diputat autonòmic. Des de SAT Televalència hem pogut corroborar esta informació en una entrevista telefònica en exclusiva. Lo único que les puedo decir es que Alexis Marí no ha cambiado el paso. Tendrán que aquellos que quieren cambiar el paso o que llevando un programa electoral que es el que le prometimos a los ciudadanos en el 2015, en mayo del 2015, quieren cambiar ese paso. Entre les persones que han demanat que Marí deixi l'acte si no està conforme en la línia de Ciutadans són la portaveu de l'executiva nacional, Inés Arrimadas, i l'actual síndic en les Corts, Mari Carmen Sánchez. Yo no quiero que se vaya nadie, yo no le abro las puertas para que se vaya nadie, pero si alguien no comulga con el 90%, o el 80% o con el porcentaje que sea, pero cuando uno encuentra más críticas que beneficios en el proyecto en el que está trabajando, lo lógico, por coherencia, sería abandonar el proyecto. Mentre que Alexis Marí ha assegurat que el partit hauria de reflexionar sobre tot el que està passant, la seva successora en les Corts ha assenyalat que l'ambient de treball és l'adequat i estan tranquils. Total tranquilidad y total normalidad, y demostrando que Ciudadanos
pese a los titulares y pese a ciertos titulares sensacionalistas, a lo que hemos venido es a trabajar, y es algo que de verdad me enorgullece y hace que una siga para adelante dando la cara por los compañeros que deciden sumar. El diputat autonòmic de Ciutadans ha assenyalat que seguirà defensant el programa electoral per a no defraudar als votants i no canviarà la seva actitud. Ara serà el propi partit que hagi de posicionar-se i decidir si continua apostant pel polític valencià Alexis Marí. Boro Maroto, que ha seguido hoy la crónica periodística desde su diario, ¿cómo se ve toda esta tensión? Y sobre todo las declaraciones de Alexis, ¿va a ser que no? Sí, Alexis es muy dado a hablar de manera muy directa, ¿no? Sin ningún tipo de subterfugios. Hay una cosa muy sintomática en las imágenes que habéis ofrecido, y es que Alexis Marí ha sido hoy prácticamente aclamado en el Parlamento valenciano por por miembros de todos los partidos que no son el suyo. Lo hemos visto saludado por consellers, ¿no? Como María José Salvador y Vicent Soler, abrazado tiernamente por la vicepresidenta Mónica Oltra, en animada conversación con Fran Ferri, portavoz de Compromís, y sin embargo solo recibiendo los aplausos de uno de sus compañeros de Ciudadanos, David de Miguel, que era su jefe de gabinete, ¿no? Esto demuestra un poco cuál es la posición absolutamente esquizofrénica de Alexis Marí ahora en la política valenciana, ¿no? O sea, querido y admirado por toda la izquierda y absolutamente odiado por la derecha y por su propio partido. ¿Qué es lo que está sucediendo aquí? Yo creo que hay un poquito de drama shakespeariano, ¿no? Con envidia, celos, rencor, orgullo, arrebatos de dignidad por una parte, y por otra, pues un cálculo también muy claro del señor Marí. El señor Marí no quiere en ningún momento pasar a la historia como un tránsfuga, es decir, como alguien que dejó su partido, y por eso está elevando la tensión para que Ciudadanos le abra expediente, lo expulse o tome contra él cualquier otra medida antes de abandonar ese acta de diputado, que además lo convierta en un mártir. Sí. Y acabo. ¿Y por qué hace eso? Pues por varias razones, ¿no? Primero, Alexis está dolido por el trato que su actual pareja, la eurodiputada Carolina Punset, ha recibido por parte de la dirección. En segundo lugar, está dolido también porque la dirección lo ha arrinconado y de alguna manera no ha pagado los servicios prestados. Y en tercer lugar, yo creo que tal vez menos importante que las anteriores, porque considera que Ciudadanos se ha alejado un poco de parte de los postulados que defendía al principio, especialmente que se presentaba como un partido relativamente socialdemócrata y luego ha pasado a ser liberal. Bueno, mucho que analizar. Eduardo, ¿está de acuerdo? ¿Hace usted gestos? Sí, estoy de acuerdo en el análisis? con el análisis que ha hecho Boro. Y además, y Alicia ha convivido cuando estaba en UPyD, y hablabas con él, él se quejaba de que nada de lo que hacía tenía ninguna repercusión. Y sin embargo ahora sucede todo lo contrario. Todo lo que hace tiene repercusión. Y yo creo que él está en su salsa. Vamos, está disfrutando como un enano. Alicia Andújar. A ver. Aclaremos. Aclaremos, sí. Yo desconozco que él se quejara, como tú estabas diciendo, en UPyD de no tener repercusión. Yo no, que no tenía repercusión las cosas que se hacían desde UPyD, porque lógicamente UPyD no era un partido que tuviera representación en las Cortes Valencianas, no, pero a nivel nacional tenía 5 diputados. Bueno, pero él se sentía apartado precisamente por los líderes de UPyD. Si me permites que te traslade lo que yo pienso de la situación actual que vive Alexis Marí. O sea, por lo que yo conozco a Alexis, Alexis está acostumbrado o forma parte de su carácter el luchar o perseguir aquello en lo que él cree, ¿no? Él en un momento dado se posicionó cuando estaba en UPyD de una forma muy clara a favor de esa tercera vía que comentaba antes Andrés. Yo no era partidaria de esa tercera vía, de esa fusión entre o lo que fuera. Tercera vía, hablamos de Ciudadanos y UPyD, sí, de una confluyeran de la forma que fuera. Pero él siempre y de manera pública se mostró favorable a esa posibilidad. Nunca lo ocultó, ni de cara a la galería, ni de cara tampoco a los órganos del partido. O sea, yo he estado presente en los momentos, digamos, importantes en Madrid, cuando se vota sobre esa posibilidad de qué se hacía ante la situación que se planteaba o la presión que se estaba recibiendo en UPyD a favor de esa unión con Ciudadanos, y él se expresó y lo manifestó en el órgano donde lo tenía que manifestar de una manera muy clara. Esa fue su postura
pública, en los medios de comunicación y a nivel interno. ¿Y ahora qué que está pasando? creara discrepancia pues, o molestia dentro del partido, pues bueno, lo puedo entender porque desde luego a UPyD no le resultó favorable lo que ocurrió posteriormente. Yo creo que hay un punto de inflexión después de la marcha de Alexis María a Ciudadanos, que es precisamente lo que tú comentabas, Boro, que haya abandonado esos postulados cercanos en algunos aspectos a la socialdemocracia, él se siente traicionado en ese sentido, y posteriormente el tema de los presupuestos generales. Hay que tenerlo en cuenta, que él se posiciona de una manera muy clara en contra de los presupuestos generales que marginan absolutamente a la Comunidad Valenciana. Y bueno, a partir de ahí, no es que se enroque, es que él defiende lo que él cree que tiene que defender y lo llevará hasta las últimas consecuencias, porque es aquello en lo que él cree. Andrés, y a mí así me lo ha demostrado en su momento. ¿Por tener también su punto de vista? Sí, hombre, claro, por supuesto. Yo, conozco también a Alexis, no tanto como Alicia, ¿verdad? Pero sí, efectivamente, yo creo que esto es un tema que, o por lo menos todo el planteamiento ideológico al que ha hecho referencia Alicia, pues es el que Alexis siempre ha defendido, el que defiende, independientemente de los packs ideológicos de un partido o de otro. Es decir, es que somos muy cerrados. Bueno, pues si eres de determinado partido no te puedes mover de determinados planteamientos o de determinada ideología, y si eres del opuesto tal, pero en cambio, ¿verdad?, en el centro, en el equilibrio, sí que puedes conjugar ideas y planteamientos que bueno, son plenamente coincidentes, y además ese mestizaje es muy bueno. Y entonces estoy convencido que Alexis, además, o gran parte del electorado que defendió o que se decidió por apoyarles y entregar su voto en las pasadas elecciones al partido en el que él ahora está militando, Ciudadanos, pues así lo entendía. Entonces yo verdaderamente pienso que Alexis lo que no quiere es traicionar a los propios votantes, claramente, ¿no? Es decir, y ahí viene siempre el planteamiento de o sea, el escaño de quién es, del partido o el partido es del diputado que ha recibido el mandato directamente de parte de los ciudadanos. Yo estoy de acuerdo en las dos opiniones de Alicia y de Andrés. A ver, yo creo que cuando uno entra en un partido, y todo el mundo sabemos lo que es un partido. Al final, que no es una secta, que es un partido. No, yo no estoy diciendo que sea una secta. Ya, no, te lo digo porque veo pero han votado, ha habido un congreso y han elegido que a partir de ahora son liberales. De todas maneras, yo ser tan poder separar lo que es la socialdemocracia de un partido liberal, la verdad es que también no creo yo que los votantes lleguen a esa finura en sus... y que, vamos, no lo sé. Yo creo que hay otro aspecto bastante importante que engarza con lo que estábamos comentando, ¿no? Y es que Alexis también ha planteado una pugna muy interesante, que es la de hasta qué punto deben ser meras sucursales de Madrid o de Barcelona los partidos que en la Comunidad Valenciana. Y en ese sentido su apuesta me parece muy valiente, aunque no creo que sea nuclear, ¿no?, la decisión de Ciudadanos de afear la posición del partido en la Comunidad Valenciana, criticando unos presupuestos que Albert Rivera había apoyado en el Congreso de los Diputados, pero en cierta manera Alexis sí que está, yo creo que voluntaria o involuntariamente, reclamando cierta autonomía para Ciudadanos en la Comunidad Valenciana. Es decir, por donde iba Eduardo, al final los partidos se deben a un corpus ideológico y cada uno no puede ir por donde quiera. Pero sí que es cierto, Boro, que el tema de presupuestos no fue lo que desencadenó la decisión de destituir a Alexis Marí. Coincidió en el tiempo y esto le benefició a la figura de Alexis. ¿Estamos de acuerdo? Le benefició. Yo creo que él fue valiente para plantarse. Esto llega mucho antes. Claro, tú hablabas antes, él hablaba de su pareja. En su boda, a su boda van de todos los partidos menos de Ciudadanos. Por ejemplo. Ciudadanos también fueron. Por ejemplo. No, de Ciudadanos también fueron. Yo eso no lo considero relevante. Pero vamos, acabas de decir que todos los saludos que hacen las Cortes hoy son al resto de los partidos menos a los suyos. Mira, la izquierda está aprovechando
perdón Alicia, para construir un poco la idea de que Alexis María ha sido defenestrado por su, vamos, como si fuera el Payeter prácticamente, ¿no? Por su valiente defensa de la posición de la rebelión de la Comunidad Valenciana ante los presupuestos. Claro. Y eso es, como mucho, solo parte de la verdad. Claro, es decir, el desencuentro entre Marí y la cúpula de Ciudadanos. A ver, Alicia, ¿quería decir algo? Venía de antes, de su molestia precisamente por el abandono de esos planteamientos socialdemócratas del Congreso. Y de antes de eso. Bueno, de antes de eso. Yo de antes de eso no conozco sí, yo creo que también estoy de acuerdo con Eduardo. Antes de que se pero produjera... hasta el punto de forzar que fuera destituido como síndic, yo creo que no. Yo creo que eso fue el plante, la valentía y de hecho si tienes... No, sí, si repasas un poco las entrevistas y los tweets que ha habido este fin de semana, precisamente Alexis Marí le recrimina a Toni Cantó que no haya tenido la valentía que ha tenido él de plantarse en Madrid y tratar de votar unas enmiendas o de conseguir unas enmiendas que favorezcan a la comunidad valenciana. Andrés, ¿fueron desafortunados los tuits de Alexis Marí en contra de Toni Cantó? Claro, bueno, vamos a ver, la historia entre Toni Cantó y Alexis yo creo que nos viene daría de lejos, para otra película. Viene de lejos, daría probablemente para otro programa, y luego es que además precisamente habló el que menos tenía que hablar, que en este caso es Toni, ¿no? Por cierto, Andrés, Boro, recordamos que compitió en primarias con Toni Cantó, ¿no? Sí, bueno, en unas primarias telemáticas, bueno, pues como se hacen en Ciudadanos, ¿no? Y luego, bueno, pues un poco lo que comentabais de el planteamiento ideológico. Hombre, vamos a ver, yo pienso que ahí realmente en Ciudadanos el tema viene desde el principio, desde la integración de Alexis en Ciudadanos, y es una guerra de poder larvada entre la actual dirección, que está apoyada primero desde Barcelona, ahora desde Madrid, y luego pues bueno, el equipo con el que desembarcó Alexis en Ciudadanos, ¿no? Luego, bueno, ahí hay, digamos, una pareja política que acaba en matrimonio, de hecho, y bueno, básicamente yo creo que de aquellos lodos vienen estos barros, ¿no? Y luego el tema ideológico también que comentaba Eduardo, pues hombre, un partido, lo que ocurre cuando te diriges a un electorado con un planteamiento social liberal, lo que no puedes hacer es a mitad de camino o a mitad de legislatura por arte de birlibirloque cambiar tu ideología. Bueno, y invitar a los otros a que se vayan. Claro. ¿Cómo creen que va a acabar todo esto? ¿Política ficción? Los que no estén de acuerdo, que se vayan. Pues, política ficción, ¿se atreven a decir cómo va a acabar este final de destitución? Esto, Cámara, yo creo que como el baile de Torrent. Pronto, tarde o temprano, lo normal es que Alexis y los diputados de Ciudadanos que le son afines se desmarquen de la disciplina de voto de Ciudadanos en el Parlamento Valenciano. En ese momento el partido no tendrá más remedio que activar los mecanismos para disciplinar a los díscolos. Bueno, pues lo viviremos, lo contaremos en Ahora y también en los servicios informativos de esta casa. Dejamos la crisis en Ciudadanos, hablamos de la moción de censura y de las declaraciones que realizaba ayer Joan Baldoví, que por cierto, hilando el argumento que utilizaba Boro Maroto, nombraba también a Alexis Marí cuando se le preguntaba sobre presupuestos, sobre la moción de censura. Esto es lo que contaba ayer Joan Baldoví. Desde Compromís, reiterar que a pesar de una manifestación desafortunada, nosotros la semana que viene votaremos afirmativamente la moción de censura porque entendemos que las circunstancias siguen siendo las mismas. He oído la palabra circo y yo creo que circo es lo que nos está procurando esta legislatura del Partido Popular, sobre todo en temas de intromisión de los poderes del Estado en otros poderes. Por tanto, no ha cambiado nada y el martes nosotros votaremos con absoluta convicción esa moción de censura. La actitud del señor Alexis Marí, allá en Valencia, me parece una actitud muy coherente y muy valiente delante de un gobierno que no ha cumplido con los presupuestos generales del Estado con nosotros.
hay alguna declaración que no me parece afortunada y a pesar de eso yo creo que una cosa es lo importante es descabalgar al Partido Popular y por tanto por encima de cualquier pequeña, insisto en el matiz, cualquier pequeña discrepancia o cualquier manifestación desafortunada, nosotros tenemos claro cuál es el objetivo. Sí, a la moción de censura, Eduardo Alcalde, sorpresa, ¿no?, las declaraciones de Joan Baldoví. Pues sí, porque hace 2 días le afeaba a Pablo Iglesias a Mónica Oltra el que dijera que no iban a votar afirmativamente en el que se iban a abstener en la moción. Y ahora sí sale Joan Baldoví diciendo que sí. Pues, y alaba a Alexis Marí. Bueno, pero eso va en lo que dice él, ¿no? Hay que resaltar el valor del payeter de Ciudadanos, en el que es el único capaz de levantar la voz dentro del centro derecha en favor de los presupuestos. Boro, ¿le impresiona? ¿Le ha sorprendido las declaraciones de Joan de Baldoví? No, las que me sorprendieron son las de Pablo Iglesias. Creo que no responden a la realidad y estratégicamente no sé muy bien a qué responden. Tal vez sea que Iglesias pues pretende realzar el perfil, su perfil propio y el de Podemos, como el único partido que no es casta. Pero claro, meterle una puya a Compromís y más concretamente al Bloc, lo encuentro fuera de lugar. La verdad es que no le encuentro mucho sentido y de hecho en Compromís lo atribuyen a una calentura de Iglesias, ¿no? que se ha venido arriba y está muy agresivo. Sí, de hecho Antonio Stan hace también unas declaraciones diciendo que como que aquí también tenían que tener cierta autonomía en Podemos para poder posicionarse. Parece que Pablo Iglesias precisamente está molesto porque su candidata no haya salido victoriosa en estas primarias de Podemos. A ver, a mí me llamó la atención las declaraciones de Mónica Oltra hacía 3 o 4 días que se había posicionado en contra de esa moción de censura, diciendo que no era oportuna en este momento. Claro, y en la aplazaba a septiembre. Sí, en el momento que Pablo Iglesias alza la voz, pues parece ser que Compromís, yo no acabo de ver, no acabo de ver en fin, que hayan reconducido su línea y creo que de hecho en las propias, a nivel de militancia, creo que esto ha creado bastante malestar y existe ahora mismo en este momento una diferencia notable entre lo que pretenden los representantes institucionales de Compromís, como Joan Baldoví, y el sentir de la militancia, ¿no? que en cierta manera pues se siente ofendida también porque aquí haya salido un señor, Pablo Iglesias, y haya dicho cómo son capaces ustedes de decir esto. En fin, sí, Andrés, ¿cuál es el análisis que realiza? Claro, yo personalmente, pienso que tampoco ahora es el momento procesal oportuno para la moción de censura, ¿no? Dicho esto, yo creo que esperábamos todos que el Partido Popular o el gobierno de Rajoy, cuando consigue formar gobierno en minoría, pues todos estábamos esperanzados en que fuera un gobierno de mucho más consenso, de muchos más diálogo, de no, a lo mejor determinados planteamientos y actitudes, no solamente en muchos casos perjudiciales para nuestra propia comunidad, sino finalmente pues para beneficiosos para el conjunto de todos, ¿no? Parece ser que esto pues bueno, no está siendo así. Y luego, tristemente, con el tema de los presupuestos, claramente lo hemos visto que han sido los peores presupuestos generales del Estado posibles para la Comunidad Valenciana. Se ha alzado la propia voz de la propia Isabel Bonich, evidentemente con la oportuna o conveniente llamada de atención desde Madrid y cierre de filas. Exactamente lo mismo ha pasado también en Ciudadanos con la voz de Alexis. Lo que pasa es que, bueno, Alexis ya estamos viendo que ni se está callando ni está cerrando filas. Y entonces, pues bueno, yo creo que si a lo mejor no triunfa esa moción de censura, pero sí desde luego desde la versión valenciana debería, o desde la propia comunidad, se le debería dar un toque importante de atención. De valencianía por presupuesto, sí, Boro. Efectivamente. Yo es que nunca creo que Compromís. Es verdad que Mónica Oltra amagó con decir que el momento no era oportuno y de hecho yo creo que no es el momento procesal oportuno. No tiene ninguna posibilidad de salir adelante una moción de censura en medio de la crisis brutal del PSOE, que solo ahora va camino de resolver. Pero sí para reclamar como Compromís que podía haber hecho más. Compromís tiene dos cosas clarísimas. Está muy frontalmente posicionado en contra de las políticas del PP por muchas razones que yo creo que son de sobra conocidas, y ahora mismo con el agravio comparativo a la Comunidad Valenciana
Valenciana en los presupuestos, que Compromís entiende perpetrado por el PP, es un buen momento muy bueno para visualizar esa oposición. De ahí el apoyo a la moción, y no creo que en ningún caso sea por el tirón de orejas de Iglesias. Bueno, pues dejamos aquí, vamos con el Partido Popular, porque de un partido a otro, de crisis a crisis, o no sé qué palabra utilizar, porque Eduardo Alcalde ha dicho que crisis, ¿no? Pero bueno. Si es que yo desde que tengo uso de razón, y ya son un montón de años, siempre los partidos están en crisis, siempre hay alguien que quiere quitar al que está, y es que eso es normal. Esto se repite. Bueno, pues vamos al Partido Popular, Eduardo Alcalde, porque aquí también... Eso es la casa de Tócame Roque. Tenemos para analizar hoy el presidente del Partido Popular de la provincia, Vicente Betoret, afirma que con una gestora pierden todos y pide calma y serenidad. ¿Quién lo pide, calma? Vicente Betoret. Vicente Betoret. Pierden todos, pero especialmente él. Él, claro. Sí, es que... ¿Acabará en gestora? Yo creo que acabará en gestora, Sí, yo creo que Madrid acabará imponiendo un tercer candidato que no sea ni uno ni otro. Esa es mi percepción. El Partido Popular, una de las cosas que ellos tienen a gala es que aquí no se mueve en la foto nadie. Y somos un partido homogéneo y no tenemos esa... Bueno, pues en Valencia ni siquiera cumplimos con lo que se supone que el Partido Popular dice. Yo creo que se ha gestionado muy mal desde todos los puntos de vista, tanto por Madrid como por Vicente Betoret aquí, y como la propia Isabel Bonich, que tendría que haber sido la primera que tendría que haber parado o tendría que haber organizado eso de una mejor manera. A ver, Alicia, ¿no? A ver, yo creo que el Partido Popular, vamos a ver, es que viene arrastrando, ya son muchos años los que viene arrastrando imputaciones, acusaciones, pero igual, juicios. El mismo problema tendrán en Alicante y en Castellón, que no tienen ese problema. Bueno, pero quiero decir que todo eso tiene líneas rojas, todo eso tiene su reflejo inevitablemente en el orden interno, eso es inevitable. Y sí que es cierto, como tú dices, que el Partido Popular siempre ha sido muy proclive a lavar sus trapitos sucios en casa, pero últimamente estamos viendo pues, que eso ya no es así. En cuanto a lo del toque de corneta, yo creo que siguen cumpliendo fielmente, porque la última prueba la tenemos con Isabel Bonich, precisamente con el tema del presupuesto. Le dije, no te salgas de la fila, y volvió rápidamente a la fila. En cuanto a lo que dices del tema de la gestora, pues bueno, probablemente, es decir, lo que transmite Vicente Betoret es que no hay una voluntad por parte de Mari Carmen Contelles de llegar a una lista, una candidatura consensuada. Y pues que bueno, que desde esa perspectiva, incluso el otro día hizo públicas unas declaraciones que a mí me llamaron especialmente la atención, diciendo que Mari Carmen Contelles le había llamado sinvergüenza. Yo creo, vamos, no sé, tendríamos que repasar hemeroteca, pero yo no recuerdo declaraciones de un cargo del Partido Popular diciendo que otro le ha insultado. Que se hayan producido los insultos, probablemente a nivel interno. Que los demás nos hayamos enterado, más difícil. Y esto fue unas declaraciones que hizo, creo recordar, el lunes Vicente Betoret en la radio. Entonces, probablemente acaben nombrando gestora, pero yo creo que Isabel Bonich tiene su gran parte, y Eva Ortiz también, su gran parte de responsabilidad, indudablemente, en la situación que se ha creado. Yo creo que la culpable de esta situación es ella. Es ella. Isabel Bonich. ¿Boro? Bueno, vamos a ver. La verdad es que yo creo que la lucha intestina en el PP de la provincia de Valencia demuestra hasta qué punto podemos rebajarnos las personas para alcanzar el poder, ¿no? Porque la situación es un poco denigrante. Recordemos que aquí lo que hay es un hombre que ha sido siempre aparato, Vicente Betoret, que lleva muchísimo tiempo en primera fila, hasta el punto de que era mano derecha de ahora uno de los hombres más odiados en el PP, como era Alfonso Rus. Y por la otra parte, Mari Carmen Contelles, que no es ni más ni menos que el paracaidista de Isabel Bonich para hacerse con el PP en la provincia de Valencia, porque no confía en Vicente Betoret. A partir de ahí, entre los dos, todos han puesto un poco de su parte para embarrar... Los que apoyan a Contelles ahora son la mayoría de los que estaban en el aparato con Vicente Betoret, con Alfonso Rus. Que solo hay que ver la foto. Bueno, pues muchos de ellos, pero también pueden haber muchos otros. Sí. Vamos a ver, por una parte que hay dos cosas. ¿Por qué Vicente Betoret no quiere que se vote? Yo creo que es que el PP tiene un problema para asimilar la democracia interna por la que están aportando todos los partidos. Por otra parte, es verdad que Contelles y Bonich juegan con ventaja, porque quieren organizar unas primarias, pero con la ayuda del aparato. Es decir, nada es lo que parece, pero yo estoy convencido, aunque la tensión es verdad que ha llegado a un punto que parece de no retorno, pero estoy convencido de que puede no haber gestora.
porque sobre todo a Betoret no le interesa la gestora. Y creo que antes cedería y iría a jugársela a una votación que perder el poder apareciera con la esta gestora. tercera. De primarias algo sabe Andrés Sí. No, y hombre, de lo que provoca, ¿no?, la situación en un partido. Básicamente es que además estamos a 2 años de elecciones que hay que, desde ya, dar o planificar unas ideas, una ilusión y además, pues bueno, tener claro que tiene que haber unas personas, unas caras, unos planteamientos y unas ideas. Entonces, cuando en un determinado momento te das cuenta o da la impresión de que no son capaces de organizar su propia casa, ¿cómo van a ser capaces de gestionar y organizar? Sí, hay evidencia científica de que los votantes suelen castigar bastante a los partidos que muestran división. Además, en el caso del PP en Valencia, habría que recordar, perdón por la interrupción, que sería la segunda gestora, porque ya hay una en el PP de Valencia Ciudad tras el escándalo del caso Taula. Así es, la que está presidiéndola Luis Santamaría. Claro, en cualquier caso, pero yo es creo que que es más, faltan todavía sí, 2 años, como dices tú, y de aquí a 2 años... ¿Se nos olvida todo Sí, esto? No, pero hombre, hay que tener en cuenta que las últimas elecciones el PP en la Comunidad Valenciana, que veníamos de mayorías absolutas una detrás de otra, perdió la mitad de su electorado y la mitad prácticamente de su representación. Está claro, pero regeneración debe ser regeneración, no debe ser degeneración. Y esa regeneración debería de ser de personas, de ideas, de planteamientos y de actitudes. Y a priori parece, o por lo menos no se ve, ni regeneración de personas, ni regeneración de ideas, ni de actitudes, ni de planteamientos. Y además ahora la Comunidad Valenciana es que ya estamos en un momento en que el tema de la infrafinanciación es verdaderamente nuestro problema. O sea, con una deuda de 50.000 millones de euros a las espaldas, que gran parte es del Estado, que seguimos infrafinanciándonos, que seguimos sin invertir y que muchos de los servicios básicos nos los tenemos que financiar nosotros mismos o tenemos que perder calidad en los mismos, pues bueno, o es que esto se le pone ya una solución o realmente ya es un poco ir en perjuicio de nuestra propia supervivencia. Y ya no depende de un partido o de otro, pero precisamente el Partido Popular ahí verdaderamente debería de apostar cuando además es el partido más votado en la Comunidad. Muy breve porque estamos en los 10 minutos y quiero entrar en Si me tema. permites, únicamente es que estaba viendo las imágenes de Vicente Ferrer. Sí. Y bueno, y al hilo de lo que comentaba Andrés, precisamente esa degeneración que se está observando ya incluso en el Partido Popular, hasta el punto de que se hayan filtrado unas grabaciones, que parece ser que unas declaraciones que hizo, bueno, una conversación, unas declaraciones en una cena de militantes, pues llegar hasta el punto de grabar. Yo creo que ya las prácticas que en Ciudadanos también las hemos visto, pero bueno, que llegar hasta ese punto de grabar al adversario para ver en qué momento lo dejas en evidencia, yo creo que desde luego, en fin, dice muy poco de esa regeneración. Adversario no, o sea, Pío Cabanillas, el que fue padre del que fue ministro con Aznar, ya lo dijo en su momento, ¿no? O sea, el adversario es el del PSOE, ¿no? El enemigo es el de nuestro partido, ¿no? Sí, el que tienes al lado. Así es. Entramos en la recta final, nos quedan 10 minutos suficientes, no los suficientes, pero sí que nos gustaría tener la valoración de nuestros 4 invitados sobre ese decreto plurilingüismo. El TSJ toma nuevamente medidas cautelares contra la política lingüística de la Consellera de Educación, un nuevo varapalo para el conseller Marsá, Eduardo Alcalde. Bueno, yo creo que el TSJ de la Comunidad Valenciana lo que al final ha ratificado y ha metido a todas las denuncias en el mismo paquete, y lo único que está diciendo es que eso ya está visto y que cuando tengan que decidir, decidirán en consecuencia, pero bueno, hombre, pues me imagino que no es una situación sencilla a resolver, sobre todo porque además estamos hablando de que el curso escolar empezará en septiembre y que los chavales, o los que tengan que empezar, o los propios profesores, hay una no saben en qué incertidumbre. circunstancia. Sí, pues y para los padres que llevan a sus hijos a los colegios, ¿no? Es una cosa... Boro, varapalo de nuevo para Marsá, no se ve así. Bueno, tenemos 2 abogados en la tertulia que Ahora seguro veremos. que jurídicamente analizan mucho mejor que yo, pero yo después de la lectura del auto y siendo luego en la materia, creo que no hay ningún tipo de varapalo. Lo que hay es una suspensión cautelar ante 3 recursos presentados en la misma naturaleza y sin entrar en ningún caso en el fondo del asunto, pero dado de lo que se denuncia, pues podría tener gravedad, se suspende cautelarmente la ejecución. Bueno, pues vamos con la parte jurídica. Andrés, muy breve. Bueno, Boro lo ha explicado perfectamente, es decir,
Y eso que no es abogado, Boró. La medida cautelar en absoluto no prejuzga el fondo, el resultado al final, la sentencia que pueda recaer en los recursos presentados, pero bueno, tiene que tomar de alguna medida, porque si entrara en vigor para el curso que viene y en el hipotético supuesto de que los recursos fueran estimados, pues en fin, se crearía ahí unos supuestos, unas situaciones difícil de ser corregida. No sé si profesionalmente trabajáis en ese ámbito, pero normalmente dicen que esta sala no está muy colapsada, a diferencia de otras instancias de la justicia, ¿no? Pero ¿con qué celeridad, en cuánto tiempo puede fallar la sala vamos de lo a ver, administrativo? el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana es siempre impredecible, porque hay determinados asuntos que piensas que pueden tardar años y tardan 6 meses, y otros que piensas que pueden tardar 6 meses y tardan 3 años. Pero este asunto sí, además yo creo que probablemente en cuestión de un año y medio podríamos tener sentencia. Es que los contenciosos administrativos... Y la pregunta es, ¿y mientras tanto? ¿Qué pasa? Bueno, mientras tanto, a ver, yo particularmente desde el punto de vista de lo que es el fondo, yo entiendo la lengua como un vehículo de comunicación, de unión entre las personas, y ya empieza a vislumbrarse un poco en el ambiente, pues que el tema de, no sé, de algunas se podría entender, imposiciones... que discriminación, pueden venir, como dicen... Sí, pues empiezan a crear discrepancia y diferencias en la sociedad valenciana. Yo particularmente en relación con el decreto de Marsá, lo que no veo bien es que se premie a algunos alumnos por haber elegido una determinada línea en un momento dado y que acaben sus estudios obligatorios pues con un diploma de mejor condición que aquellos que han optado por otra línea. O sea, esa desigualdad no me gusta, me incomoda. Desigualdad que no hay, si hay, Boró Maroto, no se ve. Me das la palabra porque sabes que estoy, claro, que discrepo lo de digo por eso. Alicia. No, yo creo que no hay ningún tipo de desigualdad. El decreto de plurilingüismo del conseller Marsá, además, es bastante prudente para lo que le exige una buena parte de su electorado. Una cosa es lo que le exijan y otra cosa Una buena parte de su electorado y de su partido, y sencillamente lo que hace es potenciar la lengua que técnicamente se llama minorizada, aquella que está en desventaja por muchísimas razones que yo creo que todos conocemos, pero podríamos enumerar, y sí que vincula de alguna manera más horas de inglés a más horas de valenciano, y por lo tanto no se premia a nadie. Es decir, el alumno que al final obtenga una acreditación lingüística será porque se lo ha ganado. En caso contrario estaremos regalando los títulos. Pero ¿por qué tiene que obtener mejor diploma de inglés el que elija la línea con más horas en valenciano? Porque se está esforzando en aprender las dos lenguas oficiales del territorio, pues sencillamente. ¿Qué tiene que ver eso con la competencia en inglés? Vamos a ver, ¿por qué no tienes que darles la misma competencia a ambas líneas en inglés? ¿Por qué no? Por la sencilla razón de que entonces creamos guetos y tenemos a valencianos separados por el idioma, clarísimamente, como sucede en todos los países del mundo. Pero que yo entiendo esa diferencia en cuanto al diploma o al reconocimiento de estudios, en concreto de valenciano. Dice, pues al que haya cogido la línea de valenciano, entiendo que se le reconozca un C1 al final de sus estudios, pero no veo por qué el que opta por la línea de valenciano tiene que obtener, pero no sé si, creo recordar ahora, no sé, el B2 de inglés, eso, y en cambio el que ha seguido la línea... A ver, una exposición que hace el decreto no es un capricho del legislador, sino es que técnicamente tú necesitas una serie de horas, y los técnicos dicen que con el nivel de horas, que eso es lo que podríamos discutir, asociado a la elección del valenciano, llegas a la acreditación. Ahí está la discriminación. Entonces no es la discriminación en cuanto a... No, es que a mí me parece bien. O sea, no es que te den, no es la discriminación en cuanto al certificado que te den, porque va en el número de horas que te dan. Pero por escoger valenciano tienes más horas en inglés. Correcto. Eso es discriminación. Esto es lo que llama la atención. Cuando precisamente el problema de los idiomas, el aprendizaje de idiomas, yo creo que es uno de los déficits mayores que tiene la educación en España. ¿Su postura sobre el decreto? Bueno, pues que la lengua debería servir para unir y no para dividir. Vale. Libertad y tolerancia. Yo perdona que le interrumpa, señor Werling, pero esto es que es un estereotipo que todo el mundo utiliza. Es que yo lo que quiero es que el valenciano y no haya gente que se ponga en un gueto y no quiera aprender valenciano, y que además presuman de que las lenguas unes y no dividen. Oiga, pues si unen, estudie valenciano. Lo que no podemos hacer, o lo que no debemos de hacer, o lo que nuestros políticos y nuestros representantes no deberían de hacer, es
prácticamente legislar y disponer sobre absolutamente todas las facetas de la vida, y son unas facetas muy importantes, cuáles son de la educación de nuestros propios hijos. Entonces yo creo que a las familias, a los padres y a los propios hijos debería de darles o debería de dárseles mucha más libertad para decidir, pues, en cuanto a sus temas curriculares, lengua y demás. Y es más, estoy de acuerdo, pero ese es un asunto que trasciende el modelo. Es que lo que tenemos que hacer es ir siempre por un paso por delante y no un paso por detrás, como parece que estamos yendo con esta ambición. Bueno, pues nos daría un debate, lo realizaremos sobre este decreto plurilingüismo. Nos vamos ahí, les vamos a pedir a nuestros 4 invitados una reflexión de todo lo que hemos hablado esta noche, que no ha sido poco, esa crisis en Ciudadanos, en el Partido Popular, moción de censura, y hemos cerrado con el decreto plurilingüismo. ¿Cuál sería su reflexión final? Andrés Goerlis, una frase. Bueno, pues nada, que el verano viene caliente. Gracias por haber estado con nosotros. Muchísimas gracias a vosotros. Buenas noches. Boro Maroto. Eso lo dice el hombre del tiempo, lo ha dicho, los ¿sí? meteorólogos. Bueno, el verano viene caliente. Y Andrés Goerlis también. Boro Maroto. Bueno, pues mi reflexión es que yo creo que Alexis Marí no llega a las vacaciones de verano en Ciudadanos. Bueno, pues a ver, por cierto, ganó usted la porra, ¿no? No, 50%. 50%. Que es bastante más de lo que suelo acertar. Por eso, no lo recordaba, así que enhorabuena, hicimos una porra con lo de los candidatos. Eduardo Alcalde, su mensaje. A mí me hubiera gustado que el señor Goerlich nos hubiera hablado sobre el edificio ocupado por, no me acuerdo cómo se llama el colectivo. La Ingobernable. La Ingobernable, por el colectivo La Ingobernable, sí, que es de su tío abuelo. Tío abuelo, sí, de Javier Gerlich, en Luis Vives, en Blasco Ibáñez. Un edificio que lleva ocupado 38 días, tristemente. Pero bueno, esto otro día sí que lo nos dará para comentamos. Eduardo tenía que haberlo dicho. No me resisto. Hoy se le ha preguntado al rector y el rector ha hecho un mutis por el foro. ¿Sí? A mí me parece incomprensible que haya gente ocupando ilegalmente un edificio que pertenece a la universidad y la universidad mire hacia otro lado. Bueno, pues lo abordaremos. Andrés, estamos fuera de tiempo. Me sabe fatal. Alicia, su mensaje final. Pues mi mensaje final es que todas estas cuestiones internas de los partidos yo creo que siguen desviando de lo que tendría que ser su función, que es mirar por el bien de los ciudadanos. De los ciudadanos, no del Partido Ciudadanos. Siempre ha sido así, Alicia. No. Sobre el rector quería decir algo, Andrés, que me sabe mal, por si quería apuntar algo. Simplemente con el tema yo creo que hay que tomarse ya el tema bien en serio, entre otras cosas, porque al margen de tener el estigma de ciudad corrupta, tristemente podemos empezar a tener el estigma de ciudad ocupada, y eso sería también muy grave y complicado. Pues lo dejamos ahí, gracias a los 4. Buenas noches. Mañana volvemos, como siempre, a la misma hora para analizar lo que nos preocupa a los valencianos. Buenas noches, buena nit.